Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de lectura de las emociones en la práctica de la medicina china según el texto de Giovanni Masiosia. Vamos a hablar hoy acerca de la preocupación. Dice el texto: la preocupación es una de las causas emocionales más comunes de enfermedad en nuestra sociedad. Los cambios sociales extremadamente rápidos y radicales que se han producido en las sociedades occidentales en las últimas décadas han creado un clima de tal inseguridad en todas las esferas de la vida que solo un puñado de sabios taoístas son inmunes a la preocupación. Naturalmente, existen también personas que, por una falta preexistente de armonía de los órganos internos, son muy proclives a la preocupación, incluso sobre incidentes muy menores en la vida. Por ejemplo, muchas personas parecen estar muy tensas y preocupadas. Al preguntarles sobre su trabajo y su vida familiar, a menudo no surge nada de importancia, simplemente se preocupan en exceso por las actividades triviales cotidianas y tienden a hacerlo todo con prisas y apremiados por el tiempo. Esta tendencia puede deberse a una debilidad constitucional del vaso, el corazón o los pulmones o a una combinación de los mismos. Es decir, puede haber una causa real de preocupación o simplemente un estado permanente de preocupación por cosas triviales que en ese caso podría estar relacionado con una debilidad del vaso que alberga el intelecto, el yi, el corazón que alberga la conciencia o los pulmones que albergan el po según la medicina china. La preocupación anuda el chi, lo que significa que causa estancamiento de chi y afecta a los pulmones y el vaso. A los pulmones porque cuando uno está preocupado la respiración es superficial y al vaso porque este es el órgano responsable del pensamiento y las ideas. Sería la dimensión del pensamiento lógico racional. Así, desde este punto de vista, la preocupación es la contrapartida patológica de la capacidad del vaso para concentrarse y atender. Entiéndase en este caso una preocupación que no resuelve, es decir, no logra llegar a una conclusión sobre un asunto y darlo por terminado, sino que permanece todo el tiempo atento a algo que no se termina de resolver. El capítulo 8 del eje espiritual confirma que la preocupación anuda el chi. Dice, la preocupación causa obstrucciones de chi de manera que el chi se estanca. La preocupación puede afectar también al vaso y el capítulo 8 del eje espiritual afirma que, en el caso del vaso, una preocupación excesiva daña al intelecto, el I sería. A veces, la preocupación también puede afectar al hígado directamente, que, según mi experiencia, dice Masiosia, provoca estancamiento de chi de hígado o elevación de yang de hígado. En ambos casos, cuando la preocupación afecta al hígado, afecta a los músculos del hombro, causando rigidez y dolor, acusados por los músculos del trapecio. También en la dinámica de los 5 elementos, en la dinámica sería de control del elemento madera sobre la tierra, que es el hígado controlando al vaso, si hay un exceso en el elemento tierra, en este caso un exceso emocional, se puede oponer a esa función de control obstruyendo el libre circular del chi del hígado. Los síntomas y signos causados por la preocupación variarán según si afecta a los pulmones o al vaso. Si la preocupación afecta a los pulmones, provocará una sensación incómoda en el pecho, ligera disnea, tensión en los hombros, a veces tos seca y una lengua pálida. El pulso en la posición derecha frontal, sería posición Sun, de los pulmones puede sentirse ligeramente tenso o pequeño y tenso, lo que indica la acción del anudamiento de la preocupación en el chi. O sea, donde se siente tenso el pulso es donde se estaría estancando la energía. Cuando se valora la cualidad del pulso del pulmón, debe tenerse en mente que en circunstancias normales se debe sentir naturalmente un tanto blando en relación con otras posiciones. Por ejemplo, posición Quan del hígado, el pulso en la mano izquierda. Así, un pulso de pulmón que se siente tan duro como el de hígado, que sería normal, en el caso del hígado, puede ser también tenso o pequeño y tenso. Si la preocupación afecta al vaso, puede causar pérdida de apetito, un ligero malestar epigástrico, cierto dolor y distensión abdominal, cansancio y una tez pálida. El pulso de la posición media derecha, que se corresponde al vaso, sería posición Wang, lado derecho, se sentirá ligeramente tenso pero débil. Si la preocupación afecta también al estómago, lo que sucede si se produce preocupación durante las comidas, el pulso medio derecho puede ser débil y flotante, o sea, el pulso de estómago es un poco más superficial en la misma posición. Finalmente,
Como todas las emociones, la preocupación afecta al corazón para causar estancamiento de chi de corazón. Así se provocarán palpitaciones, una ligera sensación de opresión en el pecho e insomnio. La preocupación es la contrapartida emocional de la energía mental del vaso, que es responsable de la concentración y la memoria. Cuando el vaso está sano, podemos concentrarnos y atender el objeto de nuestro estudio o trabajo. El mismo tipo de energía mental, cuando está perturbada por la preocupación, conduce a pensamiento obsesivo, melancolía y preocupación sobre ciertos hechos de la vida. Esto es la idea de, por ejemplo, poder atender un asunto y resolverlo. Por ejemplo, una persona que está estudiando o preparándose para un examen o lo que sea, se concentra, lo hace y luego lo deja. Ya su mente queda despejada para poder seguir atendiendo otros asuntos. En el caso de preocupación hablamos de algo que no termina de salir de la esfera mental del individuo y continúa ahí presente de alguna manera, causando como una cierta fuga de energía. Luego tenemos la reflexión excesiva, que es similar. Dice, la reflexión excesiva es muy similar a la preocupación en su carácter y efecto. Consiste en melancolía, pensamiento obsesivo en ciertos hechos o personas, aun cuando no haya preocupación, añoranza nostálgica por el pasado y generalmente pensamiento intenso sobre la vida en lugar de la propia experiencia vital. En casos extremos, la reflexión excesiva conduce a pensamientos obsesivos. En un sentido diferente, la reflexión excesiva también incluye un trabajo mental excesivo en el proceso de trabajo o estudio personal, es decir, personas que en su ambiente laboral utilizan mucho el intelecto, el razonamiento, por ejemplo, un profesor de filosofía, o cualquier ejemplo que pueda venir, o también un estudiante que está preparándose, leyendo mucho, usando mucho su intelecto, también genera un exceso de reflexión, un exceso de trabajo intelectual, se dice. La reflexión excesiva afecta al vaso y como la preocupación anuda el chi. En el capítulo 39 de las preguntas sencillas dice, la reflexión excesiva hace que se acumule el chi del corazón para dar estancamiento de la mente. El chi verdadero se asienta y no se mueve y por tanto el chi se estanca. La reflexión excesiva causará por tanto síntomas similares, según se expone anteriormente, a la preocupación, es decir, la pérdida de apetito, malestar epigástrico ligero, algo de dolor y distensión abdominal, cansancio y tez pálida. Son todos síntomas también asociados a una deficiencia de chi de vaso, por ejemplo. El pulso de la posición media derecha del vaso se sentirá ligeramente tenso pero débil. La única diferencia será que el pulso del lado derecho no solo se sentirá ligeramente tenso, sino que además no tendrá oscilación. El pulso normal se puede sentir como una ola bajo los dedos de la mano que se mueve desde la posición trasera hasta la frontal, es decir, viene la onda de presión de la arteria desde la posición chi, pasa por guan y llega a sun. Ese sería el pulso normal. Al pulso sin esta oscilación, como si golpeara en las tres posiciones al mismo tiempo, le falta tal movimiento de flujo desde la posición trasera a la frontal y se siente en lugar como si cada posición individual estuviera separada de las demás. En el caso de la reflexión excesiva, al pulso le faltará una oscilación solo en la posición media derecha. Un pulso sin oscilación en las posiciones frontal y media indica tristeza. Bueno, es ya muy sutil el hecho del diagnóstico por el pulso. Requiere obviamente, decía un maestro de pulsología, que hay que aprender primero con los pacientes. Hay que tomar el pulso de un paciente triste, tomar el pulso de un paciente preocupado y un paciente con exceso de trabajo intelectual y aprender esos patrones a sentirlos. Es muy difícil describirlos si uno no lo ha sentido en los dedos. Pero uno puede tener una idea de interpretar esa onda de pulso que se lee. La energía mental positiva, que se corresponde a la reflexión excesiva, es la contemplación tranquila y la meditación. La misma energía mental que nos hace capaces de la meditación y la contemplación nos conducirá, si es excesiva y está mal orientada, a reflexión excesiva, melancolía o incluso pensamiento obsesivo. En este sentido, podríamos tomar la práctica de la meditación que busca, por ejemplo, relajar la mente como un tratamiento efectivo para la preocupación. Bien, que entonces tenemos reflexión y preocupación afectando principalmente al elemento tierra, vaso, estómago, pero también puede afectar a pulmón y corazón.
Si les interesa saber más acerca del tratamiento de las condiciones mentales y emocionales en medicina china, los invito a participar del seminario que estamos dictando y me escriben para saber cómo acceder a ese contenido.